Hola, buenos días. Pues vamos a iniciar. Parece que todavía faltan algunos compañeros, pero pues ahí se irán incorporando, ¿no? Vamos a iniciar. Si tienen algún comentario sobre los documentos que les mandé, que era básicamente todo lo de las traves, el ejemplo que traía algo de traves, o incluso de cualquier otra cosa, ¿no? Si tienen algún comentario, incluso de las presentaciones del proyecto, pues adelante. Bueno, si no hay comentarios, entonces continuamos con el tema. Como les decía, la vez pasada terminamos el tema de traves. Vimos todos los requisitos para ductilidad alta en traves. Incluso vimos un ejemplo de aplicación. Hoy vamos a entrar al tema de columnas. El diseño de columnas, evidentemente también para ductilidad alta predominantemente, pero pues lo que no sea para ductilidad alta lo pondremos con otro color, en este caso en azul, ¿no? Bueno, igual que vimos en traves, lo primero es cumplir con ciertos requisitos geométricos. Estos requisitos geométricos son los siguientes. Tenemos que pensar en que tenemos que dejar un área pues, razonablemente buena en la columna, suficiente para que no la esforcemos demasiado, ¿sí? Que no la esforcemos demasiado en compresión, porque sabemos que la compresión es una falla frágil. Entonces, la manera de hacerlo es, pues, dando un área, que en este caso es tal que nos lleve a un esfuerzo de compresión no mayor de 0.5 de F'C. O sea, cuando nosotros hagamos el análisis de la carga última entre el área, que no nos dé algo más de 0.5 de F'C. O sea, que no esté muy esforzada la columna. Ello, bueno, pues se cumplirá con ciertas dimensiones del área transversal, que en este caso llamamos AG. También deberíamos de asegurarnos que no pueda tener la columna problemas de esbeltez, porque ya hemos visto que los problemas de esbeltez, de pandeo, pues son fallas de modo frágil, y aunque no estamos haciendo un análisis refinado con esto, porque ustedes saben ya que para hacer un análisis por esbeltez, pues hay que ver si la columna es de estos restringidos, de no restringidos, que radio de ejido, todo lo que ya han visto, ¿no? Hemos visto. Pero damos una idea de que la columna no tendría problemas de esbeltez, una idea muy general, es cumpliendo que H, la altura de la columna entre la menor dimensión, no sobrepase el valor de 15. Esto es, por ejemplo, si tenemos una columna de 3 metros de altura, o sea, 300 centímetros, ¿no? Entre la C mínima, para que diera 15, pues tendría que ser 20 centímetros, ¿no? O sea, para que fuera 300 entre 20, que da 15. Si nosotros dejamos 15 centímetros de ancho de la columna, entonces ya no pasaríamos, ¿no? Porque ya nos pasaríamos del 15, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sería 20. Entonces, ese requisito es necesario cumplir, que tampoco es muy estricto. O sea, una columna de 3 metros, le damos 20 centímetros de ancho, pues es más que suficiente, pero para cumplir el requisito, pero creo que todavía un poco escaso para no tener problemas de esbeltez. Pero bueno, ese es el requisito. Otro aspecto también importante es que la columna se aproxime a una columna cuadrada, o sea, una columna rectangular, lo menos rectangular que se pudiera y que fuera un poco más cuadrada. ¿Esto a qué nos lleva? A que tengamos uniformidad de resistencia en ambas direcciones de la columna, o sea, que no nos falle primero un lado que otro de la columna. Mejor dicho, en una dirección la columna que de la otra, ¿no? Entonces, si tenemos una columna aproximadamente cuadrada, pues estaríamos implicando que la falla es homogénea, es uniforme. De otra forma, pues fallaría primero y prematuramente en una dirección la columna. Esto se logra si damos dimensiones de cuando menos una relación de
del lado máximo al mínimo de la columna de 2.5. Tampoco esto es muy estricto, ¿no? O sea, imagínense que tenemos una columna de 20 centímetros, ¿sí? Bueno, pues no podía ser de más de 50 centímetros en el otro lado para que fuera una relación de 2.5, ¿sí? Sin embargo, si usamos Q igual a 3 o Q igual a 2, ¿sí? Ese de 2.5 podría aumentar hasta 4. Esto es, si era de 20 centímetros, podemos usar una columna de 80 centímetros. Una columna de 20 por 80, que pues prácticamente es casi un muro. Entonces, o un murete, ¿no? Una mocheta. Yo no le vería todavía posibilidades de que desarrolle buena ductilidad una columna de 20 por 80, ¿no? E incluso para Q igual a 3 se me hace todavía que no es tan bueno ese valor. Pero bueno, esas son las normas. Y también otro requisito es que el C mínimo, o sea, la dimensión mínima de la columna sea de 30 centímetros para ductilidad de 4, ¿sí? Para ductilidad de 3 sería de 25 centímetros y para ductilidad de 2 sería de 20 centímetros. Esto quiere decir que para ductilidad de 2 podemos usar una columna que tenga de ancho 20 centímetros, que se me hace otra vez muy poco, ¿sí? Así como lo dimos acá de los 20 centímetros, pues para cumplir los requisitos, pero realmente una columna de 20 centímetros, que sí las hay, no digo que no, pero ya cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque tendremos por lo menos 5 centímetros, considerando las varillas, el recubrimiento y todo eso. A lo mejor tenemos, no sé, unos 8 centímetros o 10 de recubrimientos por los dos lados, ¿sí? Y nos quedan a lo mejor 10 centímetros para que pase el concreto. Y donde aparte en esos 10 centímetros está todo el refuerzo longitudinal y transversal. Se me hace difícil que una columna con esas dimensiones pueda desarrollar incluso baja ductilidad. Pero bueno, les decía yo, estos son los requisitos que deben de cumplirse para una columna desde el punto de vista geométrico. Bueno, una vez que cumplimos los requisitos geométricos, tenemos que pasar al diseño por flexocompresión de las columnas. Este diseño por flexocompresión obedece al criterio que alguna vez comentamos, que es un criterio de columna fuerte, trave débil. Esto es tratar de que las articulaciones plásticas se formen en las traves y no en las columnas. O sea, las articulaciones plásticas se tienen que formar porque eso es lo que decidimos, ¿sí? Cuando diseñamos para ductilidad alta, decidimos que se iban a formar articulaciones plásticas. Repasando el concepto de articulación plástica que decíamos era, pues en primer lugar, el acero debe de alcanzar toda esta deformación, que es muy superior al punto 202, para que alcance incluso un sobreesfuerzo, una sobreresistencia. Pero en cierta ocasión hablamos del concepto de articulación plástica, que era esto, ¿no? Que es de la afluencia, ya no puede aumentar momento por esa articulación, y lo único que, si seguimos demandándola con sobrecarga, lo único que va a pasar es que se va a deformar más, o sea que este ángulo de rotación va a aumentar hasta esforzar más el acero hasta que fluya, y que fluya no en punto 202, que fluya con una gran cantidad de fluencia. Esta es la articulación plástica y esto es esforzar el acero hasta sus, como dicen los políticos, hasta sus últimas consecuencias, y además, pues que para que eso se deforme bastante, pues vamos a tener aquí un agrietamiento muy severo. Esto es lo que tenemos que lograr, que se haga, ni modo, se van a tener que formar las articulaciones plásticas porque eso decidimos, ¿sí? Pero lo que queremos es que se formen en las traves, ¿sí? Lo que queremos es que esas articulaciones plásticas se formen, como decíamos, aquí en las traves, no en las columnas. Es el criterio de diseño, ¿sí? Que se formen las articulaciones plásticas en las traves y no en las columnas.
Pues la razón es que si se forman articulaciones plásticas en las traves, a lo más que nos va a llevar es que en el peor de los casos tengamos una viga simplemente apoyada o muchas vigas simplemente apoyadas, pero que al menos por carga vertical son estables, ¿sí? Están simplemente apoyadas todas. Claro, cara lateral probablemente no aguanten, pero la estructura no se cae, está vino el sismo, demandó bastante su comportamiento inelástico, ¿sí? Se formaron las articulaciones plásticas, pero ahí sigue, ¿sí? Está todo esto roto, pero está en equilibrio, está estable. No así si se formaran en las columnas, aquí sí habría un colapso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que lograr es este tipo de comportamiento. O sea, que en las traves se formen las articulaciones plásticas, vean ustedes, aquí ya está todo fallado, incluso aquí pues ya el acero está más que fluido, igual acá, y claro que botó ya el concreto. Sin embargo, esto no ocurre en las columnas. Vean ustedes las columnas, pues no están falladas, están agrietadas, pues sí, pero no falladas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se trata, que se formen las articulaciones plásticas en las traves, pero no en las columnas. ¿Cómo lograr eso? Bueno, pues se trata de que los momentos de fluencia o los momentos probables de fluencia de las columnas, ¿sí? La suma de los momentos probables de las columnas que llegan al nudo sea mayor que la suma de los momentos probables de fluencia de las traves. Estos momentos probables de fluencia de las traves, ustedes ya lo tienen bien conocido, porque fue lo que vimos acá. Estos eran los momentos probables de fluencia, ¿no? Acuérdense que es cuando esforzamos al acero a 1.25 de FY y además con factor de reducción de 1, ¿sí? Estos son los momentos de fluencia en las traves. Algo similar ocurrirá en las columnas. Tendremos que buscar, para que sea comparativo esto, ¿sí? Que los momentos resistentes de fluencia de las columnas sean mayor que los momentos resistentes de fluencia de las traves. Estos ya sabemos cómo calcularlos. ¿Cómo calcular los de las columnas? O sea, este y este. Bueno, pues ustedes saben que existen los famosos diagramas de interacción. Diagramas de interacción, carga axial y momento, ¿no? Esto es un diagrama de interacción. Ustedes recuerdan que es carga axial y momento, que no es otra cosa que un diagrama de resistencia, ¿no? O sea, es la resistencia que tiene una columna para una cierta combinación de carga axial y flexión. Cuando ustedes entran directamente a los programas de diseño de columnas en flexocompresión, esos programas comerciales, pues les dan diagramas de diseño de esta forma, ¿sí? Es porque el diagrama de interacción de la columna, pues no debería ser como este punteado, ¿sí? Lo que pasa es que cuando le metemos factores de reducción, pues distorsionamos un poco el diagrama. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, decimos, si el factor de reducción, si recuerdan ustedes, para flexocompresión, cuando falla por tensión y está confinado el acero, pues es el factor de reducción es punto 7. Si la columna falla en compresión y no está bien confinado es punto 8. Entonces, esto es lo que hace que brinque aquí el diagrama de interacción, porque están incluidos los factores de reducción, ¿sí? Esa es la resistencia de diseño. Y, por ejemplo, aquí se sabe que la columna debería de seguir así la resistencia, pero para diseño sabemos que nunca vamos a tener un caso en que únicamente tengamos carga axial, que es lo que corresponde a este punto, carga axial y cero flexión. Siempre vamos a tener flexión, e incluso si nominalmente no la tenemos en forma accidental. Hay un momento accidental para diseñar las columnas, entonces siempre va a tener nunca va a poder ser cero,
en un diagrama real, ¿no? O sea, sería un poco de momento. Por eso es este diagrama, así son los diagramas comerciales. Por ejemplo, si recuerdan ustedes, un ejemplo que les dejé de tarea, que por cierto es el mismo que les puse en el examen. Bueno, en el examen nomás les pedía yo hasta aquí, ¿no? A cuánto valía el momento, etcétera, ¿no? Pero el diagrama de interacción es este. ¿Por qué? Pues porque no puede ser cero el momento nunca, ¿sí? Siempre hay un accidental, aquí hay cambios en los valores de factor de resistencia, etcétera. Este es el diagrama, digamos, de un elemento de diseño, ¿sí? Por eso aquí se le llama diseño, es este. Ahora, sin embargo, ese no nos sirve, ¿sí? Porque el que tenemos que comparar con los momentos resistentes de las vigas, pues es en los mismos términos de los resistentes de las vigas, que acuérdense que era factor de reducción 1 y el acero llevado hasta 1.25 de FY. Así que sin factores de resistencia o con el factor igual a 1, ¿sí? Este es el diagrama de resistencia, ¿sí? Sin factores de reducción, como es el que estamos manejando, con phi igual a 1. O bien, además de que sea con 1.25 de FY el valor con el que se calcula la resistencia. Entonces, realmente nuestro diagrama, para compararlo con estas traves, debe de ser los diagramas también con los mismos términos de estas traves, esto es, hasta el full, el acero de refuerzo hasta 1.25 y con factor de reducción igual a 1. Por eso es que así está calculado este otro diagrama. Ya si tenemos ese diagrama calculado así, lo más fácil es, si yo tengo en una columna cierta carga axial, bueno, pues lo que tendría que hacer es que ver de cuánto es la carga axial y me voy a donde corte el diagrama, ¿sí? Y esto quiere decir que este será el momento resistente, o más bien el momento plástico probable de la columna, ¿sí? Si nos vamos a pensar que las columnas, como es muy frecuente, las columnas cambian de armados a veces cada 3, 4 pisos. Si esta columna fuera la misma en el piso 3 que en el piso 4, o en el piso 2 que en el piso 3, esto es que la columna de arriba sea igual a la columna de abajo, su diagrama de interacción va a ser igual en los dos. ¿Por qué? Porque el diagrama de interacción depende nada más de la sección de la columna, del concreto y del refuerzo, ¿sí? No de las secciones. Este es un diagrama, les digo, sí, de interacción, pero más bien es de resistencia, ¿sí? Entonces, no tienen que ver los momentos. Entonces, actuantes. Entonces, si la columna de abajo es igual que la de arriba, su diagrama de interacción va a ser el mismo. Sería este. Lo que sí puede cambiar es que la columna de arriba, ¿sí?, traiga menos carga que la columna de abajo. Eso es lógico, ¿no? Porque esta ya trae un piso más. Entonces, es probable que la columna de arriba trajera un poco de menos carga, por eso sale de aquí un poco menor que la de acá, pero sí nos va a dar pues más momento flexionante, ¿no? Bueno, pero con esto ya tenemos el momento flexionante que resiste la columna de abajo y, y el momento flexionante que resiste la columna de arriba. Ya podemos nosotros evaluar estos dos momentos, el de arriba y el de abajo, y comparar que sea mayor que la suma de las resistencias de las traves, que ya sabemos cómo calcularlas, incluso lo hicimos en el ejemplo. Cuando ya tenemos esto,
podemos ir a nuestra comparativa. Pero esa comparativa específica es la siguiente. Si estamos utilizando un factor de comportamiento Q igual a 4 o Q igual a 3, ¿sí? Este valor que viene aquí, que aquí nomás dice que es mayor, debe ser 1.2. O sea, la suma de resistencias de las columnas debe ser 1.2 veces la suma de resistencias de las traves. ¿Con qué objeto? Pues darle más resistencia a las columnas para que ocurra lo que hemos planteado, que donde falla sean las traves y no las columnas. ¿Sí? Ese es el objetivo de esto. Ahora, si estamos en una ductilidad baja, no es necesario que sea mayor. Este valor puede ser 1, ¿sí? Para ductilidad baja. Les comento que en el reglamento anterior, no este es realmente 2021, que es una actualización del 2017, pero en el 2004, para Q igual a 4, este valor era 1.5. Para Q igual a 3 era 1.2 y para Q igual a 1.2, como está, ¿no? Entonces, ahora se uniformizó, se puso un poquito más light la norma, de tal manera que el 1.2 sirve para Q igual a 4 y Q igual a 3. Les digo, no como antes, que el 1.2 únicamente era para Q igual a 3 y para Q igual a 4 se exigía aquí 1.5. Bueno, ahora así es, ¿no? Después nos vamos a... Ya que tenemos, fíjense bien, recordemos que hicimos un análisis elástico lineal y de ahí obtuvimos los armados en traves, que son los que revisamos la clase pasada, que cumplieran con los requisitos de ductilidad, ¿sí? Pero ahora ya tenemos también, después de ese análisis, derivado de ese análisis elástico, ya tenemos también los armados y la geometría de la columna, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es que esos armados y esa geometría de la columna cumplan con los requisitos de ductilidad. Uno de ellos, pues, es este, ¿sí? ¿Y qué ocurre si estos momentos, ¿sí? Que nos llevaron a un acero de columnas derivado del análisis, ¿qué ocurre si estos momentos, ¿sí? No son mayores que la suma de las traves, de los momentos de influencia de las traves? Pues podría ocurrir que las articulaciones plásticas se formaran en las columnas. Para evitarlo, tenemos que hacer que se cumpla esto. ¿Y qué haríamos? Pues meterle más acero a la columna para aumentar su resistencia, ¿sí? De tal manera que se cumpla esta condición, o esta más específicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un diseño de la columna derivado de nuestro análisis elástico. Y hoy ya lo cambiamos. ¿Derivado de qué? Pues de lo que resisten las traves. Esto quiere decir, como les he venido diciendo, que no es que tiremos a la basura el análisis elástico, ¿no? Pero en ocasiones los resultados del análisis elástico no van a ser suficientes para cumplir los requisitos de ductilidad y tendríamos que modificar ese diseño. Esto es, no diseñar con los resultados del análisis, sino diseñar con los requisitos para que se cumpla esto. O sea, meterle más acero a la columna implica, pues ya no hacer caso del análisis elástico. Pero les he dicho, no se trata de tirarlo a la basura, hay que tenerlo ahí cerca, porque siempre tendremos que estar verificando que los resultados del análisis elástico, ¿sí? Son válidos, pero tenemos que verificar que los resultados del análisis de los requisitos de ductilidad siempre sean mayores que los del elástico. Por eso no podemos tirarlo a la basura, hay que tenerlo ahí para referencia, que siempre
los resultados con esta metodología nos lleven a condiciones más desfavorables que las del análisis elástico. ¿Sí? Bueno, ya con ello, ya tenemos la forma de aceptar o modificar, ampliar el acero longitudinal de la columna, ¿sí? Pero tampoco podemos hacerlo sin límites, ¿sí? Por ejemplo, el acero mínimo para columnas en ductilidad 4 es el 1%, ¿sí? El 1% es, imagínense, una columna de 100 centímetros, de 1 metro por 1 metro, pues sería 0.01 por 100, serían 100 centímetros cuadrados de acero. O sea, el acero mínimo para una columna de 1 metro por 1 metro son 100 centímetros cuadrados de acero. Esto puede resultar, de hecho, es criticable por mucha gente, porque dicen que es mucho acero para hacer el mínimo. Pero esa es una manera simplista de ver las cosas, porque además es gente que no conoce bien el tema, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que una columna, imagínense una columna del piso de planta baja de un edificio de 30 pisos, o sea, una columna con 30 pisos arriba, ¿sí? Que por alguna razón nos sale a cero mínimo, ¿sí? Para sismo, pues a lo mejor nos sale cero mínimo o lo que ustedes quieran, pero por carga vertical, esa columna, y que igual nos saliera a cero mínimo, pero esa columna va a estar sometida a 30 pisos sobre la columna, a lo mejor en un lapso de 50 años. ¿Qué ocurre con un elemento que lo cargamos en compresión constante durante 50 años? Pues que se presentan deformaciones por flujo plástico. Eso ya lo aprendimos. Sabíamos que el flujo plástico es una característica de una propiedad del concreto que se deforma sin incrementar el esfuerzo, sino sencillamente se deforma cuando se somete a esfuerzos de compresión constantes por un largo tiempo. Y esto es lo que pasa con las columnas. Se someten a esfuerzos de compresión constantes por mucho tiempo. Entonces hay que evitar los estragos que haga el flujo plástico, ¿sí? Y esto es poniendo un poco más de acero de refuerzo longitudinal para que parte de la carga de la columna no se la lleve todo el concreto y desarrolle flujo plástico, sino que una buena parte de esa carga se vaya al acero longitudinal de la columna, ¿sí? Y entonces el concreto ya no esté sometido a grandes cantidades de carga propiciando flujo plástico. Esto pues suele ser importante. Por ejemplo, si son dos columnas vecinas de un edificio, les digo, de 20 o 30 pisos, si desarrollan diferente flujo plástico, pues una columna se va a cortar más que la otra. Y eso que acortamiento de una columna más que la otra, pues va a ocasionar esfuerzos en las traves, ¿sí? Y en general en los elementos de la estructura. Entonces, hay que cuidar que las deformaciones por flujo plástico no nos lleven a esas condiciones. ¿Cómo? Pues poniendo un mínimo de acero para que le ayude al concreto a tomar esa compresión. Y luego viene el acero máximo, ¿sí? Ustedes saben que si damos una cantidad de acero en flexocompresión o en flexión que sobrepase las posibilidades de fluencia del acero, ustedes han visto que en traves, si dejamos una cantidad muy grande de acero, pues no fluye el acero y se presenta una falla frágil y una falla dúctil. Bueno, pasa lo mismo en la columna, porque es una flexocompresión. Si dejamos una cantidad enorme de acero de refuerzo, ¿qué va a pasar? Pues que el acero no va a alcanzar a fluir. Y lo que estamos pensando aquí, que 1.25 dFy, pues va a ser una mentira, ¿no? Entonces, tenemos que limitar ese acero máximo. Y ese acero máximo, así como en traves, recuerden ustedes que en traves teníamos cantidades de acero, 0.9 de la balanceada para 2, 0.75 para 3 y 0.025 para 4. Es lo mismo. Acá tendremos una cantidad de acero
para Q igual a 4, que es 0.04, y para Q igual a 3 o Q igual a 2, el máximo será 0.06. ¿Esto qué quiere decir? Que de la columna que estábamos hablando de 1 metro por 1 metro, tendremos 400 centímetros cuadrados que colocar en esa columna. 400 centímetros cuadrados de acero, ¿sí? Y si estuviéramos diseñando para Q igual a 3 o Q igual a 2, el máximo admisible es 0.06. Este 0.06 serían 600 centímetros cuadrados en esa columna de 1 metro por 1 metro. Imagínense que para esa columna de 1 metro por 1 metro, con el máximo, en caso de Q igual a 3 o 2, de 600 centímetros, ¿cuántas varillas tendríamos que poner? Si recuerdan ustedes, la varilla más grande es una varilla de pulgada y media que tiene una área de acero de 11.44 centímetros cuadrados. Entonces dividan, por favor, 600 entre 11.44. Serían 52.5. 52.5 varillas, ¿sí? Entonces, tendrían que meter 55 varillas de pulgada y media. Acuérdense que el diámetro de pulgada y media es 3.8, o sea, casi 4 centímetros. De eso tendrían que meter 52 puntos no sé qué. Pero aparte tenemos 4 lados, tenemos que poner múltiplos de 4. Entonces, si fueran 12 varillas, serían 48 por lado. Entonces, como 13 por 4, ¿cuánto da? ¿69? No. No, ¿cuánto da 13 por 4? 4 por 3, 12, 4. ¿52? Sí, ¿no? O sea, no nos alcanza. Tendríamos que poner 14 varillas por cada lado. Porque eran 52 y feria, ¿no? Lo que me dice. Son 52 varillas, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a dejarlo en 52. Tendríamos que poner 13 varillas por cada lado. 13 varillas de pulgada y media, ¿sí? Por cada lado. Nada más las 13 varillas, como tienen diámetro de 4 centímetros, sería 13 por 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto por cuánto? 13, que son 13 varillas, y cada una tiene 3.8, para números fáciles, 4 centímetros de diámetro. Sería 13 por 4. 52. 52 centímetros. O sea, de los 100 centímetros de lado, ¿sí? Tenemos 52 centímetros, o sea, la mitad ocupada por varillas. Pero estas varillas las tenemos que dejar separadas, ¿sí? Cuando menos una separación de 2 diámetros, tenemos que dejar recubrimientos, tenemos que pasar estribos, tienen que pasar traves con su acero de refuerzo en ambas direcciones. Entonces, es un congestionamiento tremendo de acero, ¿sí? Pasa que nuestros colegas redactores de las normas, pues a veces nunca han visto una columna, ni menos diseñada en vivo, ¿no? O sea, en una obra. Entonces dicen 6, porque ante las críticas le bajaron, antes era el 8%, ¿sí? Entonces, sin embargo, sea 4 o 6%, son números incómodos para armar, ¿sí? Para armar las columnas adecuadamente y dejar que pase el concreto y que no se quede el concreto arriba, las piedras arriba y que pase pura agua para abajo, ¿no? Con pura segregación. Tenemos que tener porcentajes de acero que creo que no deben ser de más del 2,5 o 3%, aunque el límite sea el mayor, 4. Columnas armadas con 2,5 o 3%, se pueden armar bien y puede pasar bien el concreto. Ya más se ve muy complicado, ¿no? Aunque el límite sea admisible de 4. Pero bueno, esto es lo que recomiendan las normas. Otro aspecto, ya tenemos entonces el refuerzo longitudinal. Se supone que ya cumplimos con este requisito de columna fuerte, trave débil. Por cierto, este requisito de columna fuerte, trave débil, columna fuerte, trave débil, es lo que algún día les comenté, que
es un criterio de diseño llamado por capacidad, que normalmente no se da explícitamente, es decir, ahora viene el diseño por capacidad, pero sabemos que es el diseño por capacidad porque para ductilidad alta se requiere diseño por capacidad, aunque el reglamento no lo diga, implícitamente es diseño por capacidad. ¿Por qué? Cuando, recuerden ustedes cuando diseñamos por cortante las traves, con esta metodología de diseño, ¿sí? Exigíamos que el cortante, que la trave fallara por cortante después que falle por flexión. Esto es, diseñamos la fuerza cortante, el diseño por fuerza cortante estaba en función de la capacidad de flexión de las traves. Acuérdense que era en función de los momentos extremos entre el claro, definíamos el cortante de diseño. O sea, el cortante de diseño está en función de la capacidad de flexión de la trave. Por eso es un diseño por capacidad. Y aquí estamos haciendo lo mismo, o muy parecido. Es la capacidad de las columnas, ¿sí? Deberá estar en función, ¿sí? De la capacidad de las traves, ¿sí? Las columnas tendrán que tener una suma de momentos mayor que de las traves. Si las traves, de acuerdo, les decía yo con nuestros análisis, resulta que estas columnas tienen momentos resistentes menores que las traves, hay que cambiar el diseño en función de la capacidad de las traves. Por eso también se llama un diseño por capacidad, porque estamos diseñando a flexo compresión en función de la capacidad de las traves. Es el ejemplo más burdo de este tipo de diseño, es cuando dicen, no vamos a diseñar una estructura para que tenga más capacidad que la cimentación, ¿sí? O sea, de nada nos sirve una estructura así. Lo que tenemos que lograr es que el diseño de la estructura sea cuando menos, o sea, la capacidad de la estructura sea cuando menos la capacidad de la cimentación, ¿sí? De otra forma no nos sirve. Si falla la cimentación antes que la estructura, pues no nos sirve. Es una forma muy abreviada de presentar el diseño por capacidad. Bueno, entonces, les decía, ya tenemos entonces cómo calcular el refuerzo longitudinal o cómo modificar el refuerzo longitudinal de la columna, sus porcentajes mínimos y máximos admisibles. Ahora tendríamos que ver ya requisitos más detallados del arreglo del refuerzo. Por ejemplo, ustedes saben que las varillas tienen una longitud de 12 metros. Y creo que les comentaba, si traes un edificio de 3 pisos o de 4 pisos con todo y lo que se prolonga en cimentación del acero, pues no nos alcanza una varilla, ¿no? De 12 metros. Un edificio de 3, 4 pisos va a tener 15, 20 metros de longitud de la varilla. ¿Por qué? Porque hay que sumarle hasta donde va, hasta las zapatas o a las contratraves, y luego 3 metros por cada piso. Pues ya con 4 pisos ya lo rebasaron. Entonces hay que traslapar. Ahora, ¿dónde hay que traslapar? Pongan mucha atención en eso porque luego les voy a enseñar un dibujito. Pero hay que traslapar únicamente, igual que en traves, en la zona central. Hay una zona de confinamiento que llamaremos L0, que ahorita vamos a ver cuánto vale, ¿sí? Esta zona de confinamiento que está a L entre 4, ¿sí? Bueno, perdón, no L entre 4, este es L0, es una zona de confinamiento, pero nosotros no podemos traslapar más que solo en la zona central. Aquí no podemos traslapar, no nomás no traslapar, no soldar acero, no hacer uniones mecánicas en esta zona. ¿Por qué? Pues porque en esta zona se pueden formar articulaciones plásticas, malamente, deben de firmarse primero en las traves, pero pueden formarse aquí, porque los esfuerzos suelen ser muy altos aquí. Entonces no debemos jugar con eso y los traslapes deben estar en la zona central. Traslapes o uniones del refuerzo, diría yo más general. Ahora, entonces ya con esto tenemos cubierto la parte del refuerzo longitudinal, ¿sí? Así lo calculamos, con esto revisamos requisitos, ¿sí? Y vemos dónde se puede traslapar.
podemos pasar ahora a la revisión por cortante. La revisión del diseño por cortante es, de nuevo, ustedes ya saben que tenemos nuestra columna, ya está diseñada, ya tiene refuerzo transversal, longitudinal, etc. Ya vimos cómo revisar el refuerzo longitudinal. Ahora vamos a ver cómo revisar si ese refuerzo transversal que dosificamos en función de un análisis elástico cumple requisitos de ductilidad. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, pues primero determinar, como cualquier revisión de estado límite, saben ustedes que el cortante último debe ser menor que el cortante resistente, ¿sí? Y el cortante resistente es igual a esto, ¿no? Es lo de siempre. ¿Cómo determinar el cortante último? Pues con la misma política que teníamos para la trave. O sea, tenemos nuestro momento resistente de fluencia en los extremos de la columna. Estos de aquí. Estos momentos de fluencia, ¿sí? Momentos de fluencia que acuérdense que están calculados con 1.25 de FY y con factor igual a 1, ¿sí? Así está calculado ese diagrama de interacción. Lo voy a marcar por aquí para cuando les mande su... es que tiene que estar en esto. Es factor de reducción igual a 1 y 1.25 de FY, ¿sí? Lo voy a marcar para cuando les mande su material, ¿no? Bueno. Entonces, estos momentos calculados con esas condiciones de 1.25 de FY y 1 nos dio el diagrama de interacción que conocemos aquí. Esos momentos probables de fluencia, ¿sí? O probables resistentes, como le llaman aquí, la suma en los extremos de la columna divididos entre el claro nos da la fuerza cortante de diseño, tal como dice aquí. Es tanto en el extremo 3 como en el 4, ¿sí? Es el mismo cortante, porque pues es esto entre el claro, nos da estos dos cortantes, que son iguales, ¿sí? Entonces, ese es igual al momento resistente en 3 más el momento resistente en 4 divididos entre el claro de la columna. Ahora, aquí notemos una cosa muy importante. Estamos diciendo que este cortante es igual a este, claro, porque es la suma entre el claro. Noten, porque lo vamos a ver en el ejemplo, que hagamos que el cortante, pues es constante. El cortante sísmico. Estoy hablando del cortante sísmico. Es constante en toda la longitud de la columna, ¿sí? Esto, nótenlo, porque lo vamos a utilizar en el ejemplo. Igual que el cortante sísmico en traves también es constante. ¿Por qué? Pues porque es esto entre el claro, nos da este cortante que es igual a este otro. Es constante también. Donde pierde lo constante es cuando le sumamos el diagrama de cortante por carga vertical, que ese sí ya saben que es lineal. En su suma, pierde un poquito lo constante, pero si hablamos únicamente del cortante sísmico, también en traves es constante, ¿no? Entonces, aquí es constante el cortante de diseño. Una vez que tenemos el cortante de diseño, pasamos a calcular el cortante resistente, que es la aportación del concreto más del acero, con una particularidad similar a la que vimos en traves. ¿Se acuerdan que en traves decíamos, el cortante de diseño calculado en función de los miembros resistentes de los extremos es la mitad o más de la fuerza cortante total en esas zonas? Si se cumple esto, ¿sí? Más esta otra, que esta es adicional, esta era para traves nada más, para columnas aparte de esta, hay que cumplir esta. Si se cumple eso, la aportación del concreto debe considerarse cero. Otra vez, porque se ve que está demandado a una gran fuerza cortante el elemento, ¿sí? Y no debemos dejarle al concreto
posibilidad de resistencia, se desprecia su resistencia. Entonces, así es como evaluamos el cortante último y el cortante resistente, ¿sí? Ya tenemos entonces medios para revisar esta desigualdad. Ya que tenemos entonces el diseño, ahora lo que nos faltaría es nada más ver cómo debe arreglarse ese acero transversal. Y ese acero transversal lo vamos a plantear de la siguiente forma. Vamos a marcar una zona de confinamiento. Esta zona de confinamiento L0 va a ser la máxima longitud de la columna. O sea, es una columna, si quieren ustedes, de 80 por 1 metro, ¿sí? Pues esto sería, C máxima sería 1 metro. H entre 6, si fuera una columna de 3 metros, sería 300 entre 6, sería 50 centímetros, o 60 centímetros, la máxima. Así que regiría aquí la máxima, que sería entonces esto, 1 metro. No confundir, y lo voy a arreglar con este. Este L0 es diferente. Mejor dicho, este L0 es el que está aquí. Pero para traslapar hacer no nos sirve de nada, ¿sí? Este L0 vamos a quitarlo de aquí. Para traslapar a 0 lo único que nos sirve que es L entre 4 y L entre 2. Ese es el objetivo de estos cotas. Esta no viene aquí al caso, ¿no? Esta es buena para ver dónde está la zona de confinamiento. La otra es para ver dónde están los traslapes. Entonces, la zona de confinamiento, decíamos, es esto. Y la separación máxima en la zona de confinamiento va a ser C mínima entre 4. Decíamos, era una columna de 80 por 1 metro. La C mínima sería 80, entonces aquí sería 80 entre 4 a cada 20. Los pondríamos. O 6 diámetros de la barra longitudinal de la columna. Vamos a suponer que fueran varillas de pulgada. Su diámetro es 2.5, sería 6 por 2.5, serían 15 centímetros. Llevamos 20 y 15. Ah, pero no debe ser mayor de 10 centímetros. Entonces, esa es la que rige. Entonces, la zona de confinamiento debería tener estribos separados, cuando más, a 10 centímetros. Y la separación en la zona central, en la zona fuera de confinamiento, es esta. 850 diámetros de la varilla entre F y 48 diámetros del estribo, o C mínima entre 2, o sea, 40 centímetros en este caso. Y decimos que para Q igual a 3 o Q igual a 2, la separación en zona de confinamiento, ¿sí?, se reduce a la mitad de la indicada para la zona central. O sea, la calculamos así, con esto, y entre 2 nos da la separación en zona de confinamiento, pero esto es para Q igual a 3 o Q igual a 2. Para Q igual a 4 son las que tenemos acá. Entonces ya tenemos cuáles son las separaciones máximas a las que debe de estar los estribos de la columna. Pero nos falta una cosa muy importante. ¿Qué cantidad de acero transversal debemos tener? Esa cantidad de acero nos las va a gobernar estas formulitas que ya son familiares para ustedes, ¿sí?, porque hasta hicimos un ejemplito de esto. Solo para Q igual a 4 se debe cumplir esto, que ustedes ya lo han manejado. O sea, el área de acero de transversal, ¿sí?, que aquí le llamamos ASH, son todas las varillas que quedan en esa dirección, completas, o sea, esta, ya lo hemos visto. ¿Sí? Esta no, porque no es completa. La de este estribo no, porque no es completa. AG, pues ya habíamos dicho, es el área gruesa de toda la columna. ¿Sí? AC es el área confinada, que también ya hemos visto que es la que está dentro de los estribos. F'C, bueno, ya saben, FY es el acero transversal de estribos. S es la separación que calculamos acá. Y BC es, si estamos analizando esta dirección X, BC es la normal que corresponde a la zona de confinamiento, que es BC. Con eso determinan el ASH. Ustedes otra vez, en su diseño elástico, calculan, bueno, en su
análisis elástico los llevó a calcular refuerzo por cortante y estribos y dejar una cierta cantidad de estribos aquí. Bueno, hay que revisar que esa cantidad de estribos cumpla con esto. Si no cumple, ¿qué hay que hacer? Pues poner más estribos. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que habían calculado con el análisis elástico ya valió, pero lo que tienen que hacer ahora es reforzar más para cumplir esto. Pero de nuevo, no es que no nos sirva el análisis elástico y que lo debemos tirar a la basura. Es un análisis que tenemos que tener a un ladito para siempre estar comparando que lo que calculamos sea mayor que lo que venía del análisis elástico. Y esta para secciones circulares que también ya es muy conocida por ustedes, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene no cumplir, por ejemplo, este caso? Miren ustedes, por ejemplo, algo de lo que creo que ya hemos comentado, o lo comentamos para Traves, era que el acero longitudinal debe estar restringido por el acero transversal, o sea, por los estribos, ¿sí? Pero con dobleces, como aquí dice, a 135 grados, ¿sí? No como se hacía hacer en antaño, que eran a 90 grados, o sea, realmente era esto lo que se hacía. Venía aquí, en vez de rematarlo como está ahí, se remataba así. Aquí viene el estribo. Y se remataban así, a 90 grados, ¿sí? Así, y así. Así quedaban los estribos, ¿sí? Bueno, ¿eso qué demostró? Que no era eficiente el confinamiento que daban, que cuando se demandaba capacidad para evitar el efecto de Poisson que ustedes recuerdan, pues estos estribos, por ejemplo, aquí están a 90, ¿sí? ¿Sí? Están a 90 grados. Estos estribos se abren cuando se demanda una carga axial muy fuerte en la columna, que el efecto de Poisson también es muy severo. Estos estribos a 90 grados se abren, ¿sí? Y ocurre esto, ¿sí? Se pandea el acero, bueno, ya no sirve de nada, se bota todo el concreto, es una columna ya que ya no sirvió, ¿no? Ya está botado, vean, todo el concreto aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? O mejor dicho, que se obliga, ¿sí? Que en vez de que estén a 90 grados, estén a 135 grados. O sea, aquí son así, 135 grados. Esto, pues, se estableció yo creo que hace unos 20 años y causó mucha polémica porque a los constructores les daba mucho trabajo, bueno, les seguirá dando, armar las columnas así, porque de la otra forma, con 90 grados, lo que hacían era, hagan todos los estribos, los ponen en la parte superior de la columna, los dejan caer, ¿sí? Y si están a 90 grados, van, ya nada más los van acomodando. Si imponemos esto, que no es un capricho, sino que está demostrado, que esto es lo que evita que se bote el estribo, pues ya no pueden hacer eso y tienen que ir colocando estribo por estribo y claro, es más trabajo y más tiempo, ¿sí? Pero pues ese es el caso de que queden mejor las columnas, ¿no? Veremos, cuando veamos algo de rehabilitación, que incluso cuando ustedes revisan una estructura que se construyó en el año que quieran, pero si en los planos o en las escalas detectan que los estribos están a 90 grados, como se usaba antes, las normas dicen que hay que desechar la capacidad de esos estribos a 90 grados, tanto para confinamiento como para fuerza cortante. Así de estricto es esto. ¿Por qué? Pues por lo que se ha visto en las fallas
de elementos por pues, el efecto de Poisson. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que se presenta una falla frágil, ¿sí? Y adiós ductilidad. Todo lo que habíamos dado de ductilidad y no sé qué, pues aquí ya se perdió. ¿Por qué? Porque no hubo capacidad de deformación. Entre paréntesis, bueno, pues se ve que estos estribos también están muy delgaditos, aunque estuvieran quizá a 135 grados, pues igual hubieran fallado también. Porque por eso hay una cantidad de estribos, ¿sí? Un porcentaje transversal que debe de cumplirse para que se dé aquello de acuerdo ustedes del segundo máximo, ¿no? O sea, ¿qué quería decir el segundo máximo? Si recuerdan ustedes, pues es que se bota todo el recubrimiento de afuera, ¿sí? Y empiezan a trabajar los estribos a dar más capacidad a la carga axial. Pero ¿eso qué requiere? Que haya realmente una fortaleza de estribos, ¿no? Si son estribos ahí ñangos como este, pues, ¿cuál capacidad de deformación inelástica? Se va a botar todo inmediatamente y en el mejor de los casos se presenta el primer máximo, si no, ni a ese llega, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando cumplíamos con este requisito, consistía en que eso quería decir, ¿sí? Que se votaba, todo esto se votaba, ¿sí? Y si había una cantidad insuficiente aquí de estribos, como es este caso, pues falla en primer máximo y se acabó. Pero si había una cantidad muy buena de estribos, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues que los estribos comienzan a trabajar, ¿sí? Para evitar que se bote por confinamiento no bien controlado el concreto. Entonces, pues es fundamental que tengamos aquí una buena cantidad de estribos y eso lo logramos como habíamos visto con esto. Esto es lo mismo que nos están exigiendo acá. Pasa que en las normas no van a decir, o mejor dicho, ustedes no van a encontrar que diga, si se cumple esto, se cumple el segundo máximo. No, pues nunca lo van a ver, eso, ¿no? O sea, aquí lo que nos están diciendo es, cumple con esto y punto, ¿no? Si vas a diseñar para Q igual a 4, hay que cumplir con esto y punto. Ustedes ya saben que esto representa que llegue la columna al segundo máximo y por lo tanto tenga una muy buena ductilidad. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Pero el reglamento nomás les dice, cumple esto y punto si quieres Q igual a 4, ¿no? Y ya. Algo más cercano a nosotros, muy reciente, fue esto, ¿no? O sea, ustedes identifican que esto es línea 12, ¿no? Ahora, no, ni con mucho esto es la zona donde falló, donde colapsó la línea, ¿no? Estas columnas, o esta columna, falló, como aquí por ahí hay otras, ¿sí? Fallaron con el sismo de 2017, ¿sí? Con el sismo del 2017 ocurrió esto, y aquí esto es un problema tremendo porque acuérdense que decíamos, los criterios de diseño, nos vamos hasta el inicio del tema, decía, los criterios de diseño dice que en sismos moderados, o sea, en sismos moderados deben sufrir algunos daños, pero sin daño estructural, ¿sí? El 2017 hizo muchos daños, hubo pérdidas de vidas, todo eso, pero no es ni con mucho el sismo para el que deberíamos estar preparados, diseñados para ello. Fue un sismo que podríamos dar quizá como moderado, ¿sí? Y sin embargo, ocurrieron este tipo de fallas. Pero vean ustedes que esto no tiene que ver con la magnitud del sismo. Esta es una columna muy mal armada, ¿sí? Ahora ustedes ya saben que en los traslapes únicamente se permiten en los extremos
perdón, en la zona central de la columna. Traslapes o uniones mecánicas o soldaduras solamente en, en la zona central, ¿sí? No se permite traslapar ni unir varillas en los extremos. Y vean lo que está pasando aquí. Esta es una varilla unida con las llamadas mufas, que son como acopladores, ¿sí? Y ok, están medio alternadas, está uno aquí y otro acá, pero ¿dónde están estos? Si ven ustedes la dimensión de la columna, ¿sí? ¿Ustedes creen que esto es L entre 4, donde están, que está fuera de L entre 4? Aquí nos dicen que los traslapes deben de hacerse fuera de L entre 4, ¿sí? ¿Ustedes creen que esto está fuera de L entre 4? Está dentro de L entre 4, donde no se debe de traslapar ni unir varillas. Por otra parte, vean, igual en esa zona hay que tener separaciones cerradas de estribos. Vean, ni siquiera se ve el otro estribo. ¿Dónde andará el otro? ¿Eh? Aparte de que es un estribo muy flaquito, ¿no? ¿Dónde anda el otro estribo? Ni siquiera sabemos. O sea, están separados tremendamente, unidas las varillas en la zona de confinamiento, es totalmente mal. Claro que no se requería un sismo muy grande para que ocurriera esto. Esta es falla estructural, ¿sí? Entonces, no debería de ocurrir fallas estructurales en sismos no tan grandes, ¿no? Por fortuna, ocurrió con daños menores o daños no menores, pero sí visibles, y esto dio pie a que se reforzaran todas estas columnas, que creo que se reforzaron, no me consta, que se reforzaron, ¿sí? Pero habla del descuido con el que se construyó esta línea. Esto, sinceramente, no concibo que haya un ingeniero estructural que haya dosificado así los estribos, ¿no? Yo, esto de
cómo debe cumplirse los requisitos con una fuerte trave débil, porcentajes máximos de acero, separaciones y de estribos y dónde puede hacerse traslapes. Todo esto y el refuerzo, la cantidad de refuerzo por confinamiento, todo esto viene a un esquema que ustedes tienen en sus normas, ¿sí? Que es un resumen de todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, está definida la zona de confinamiento, ¿sí? Estas son zonas de confinamiento. El estribo mínimo, que debe ser del número 3, las zonas de traslape, en toda esta es la zona central, la zona de traslape, la separación en la zona de traslape, la cantidad de acero por confinamiento en las zonas confinadas, que es esto que ustedes ya identifican muy bien, los estribos doblados a 135 grados, que la altura de la columna sea mayor de 15B, que es otra de las restricciones que comentamos. Entonces, todo esto es un resumen de lo que venimos viendo en columnas, ¿sí? Pero la idea es que venimos comentándolo para que ustedes entiendan el porqué de cada una de estas especificaciones. Esta es la razón de verlo punto por punto y no nada más presentar lo que debe ser ya, ¿no? Esto es lo que da la norma. Y las normas no tienen obligación de dar más que esto. Nosotros tenemos obligación, como proyectistas, ingenieros estructurales, sí debemos tener obligación de saber de dónde viene todo esto. Yo trato de comentárselos a ustedes, pero si queda alguna duda, pues adelante, ¿no? Todavía nos va a pasar este material para que lo revisen y la próxima clase haremos un ejemplo respecto a columnas para ver cómo se aplica todo. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Si tienen, revisen el material. Si tienen preguntas, pues lo vemos la próxima clase, ¿no? O algo ahorita, pues también, no importa. Yo pienso que ahorita todavía no, porque no lo han leído, pero si tienen algún comentario sobre la presentación, sobre lo que vimos, pues adelante. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles, ¿sí? Y, pues les mando este material. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.